los derechos que tenemos por ser sujetos precisamente enmarcados en nuestra propia dignidad como seres humanos. La convención, y esto yo lo tomo, por eso dije lo de la discapacidad, más allá de que haya personas que tengan o no tengan certificado de discapacidad. La convención define a la discapacidad y dice que se entiende por persona con discapacidad, y esa es la definición en términos, ¿por qué? Porque pone el sujeto es la persona, no la discapacidad. Acá estamos hablando de un sujeto de derecho, ¿sí? Que está atravesado por una discapacidad, que puede estar certificada o no, o puede estar atravesando una situación de salud particular que esté generada a partir de una cuestión física, mental, sensorial, a largo plazo. Por esto fue la intervención mía en relación a esto del certificado de discapacidad transitorio. Transitorio son 2 o 3 meses. Yo me fracturo, estoy con un yeso 3 meses. Por eso hice la salvedad, porque si no se genera una... Cuando yo hablo de largo plazo, 2 años es un largo plazo, porque hay algo que me está cortando y que lo que me está haciendo, porque esta es la mirada de la certificación de la discapacidad, encuentro barreras, ¿sí?, que me impiden la participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Fíjense que son los mismos términos que se utiliza en la Constitución en el año 94. Pero acá están reforzadas en este tratado internacional. Ahora, me toqué. Abajo, pero ¿abajo de dónde? No, pero eso lo tiene que manejar él. Yo quería ver si estabas atento. Bueno, el largo plazo, y fíjense lo que contaba Mariela, ¿no? Mariela, sí, que... No, sí, pero Mariela había dicho que había tenido certificado transitorio. En realidad no era transitorio, fue un certificado único de discapacidad con un corte a partir de un diagnóstico específico. ¿Por qué? Porque le impedía su participación plena y efectiva en la sociedad, específicamente en un montón de cuestiones, entre ellas la laboral, por el diagnóstico que tenía, por las dificultades cognitivas que mencionó, no sé bien, ¿sí? Y la convención plantea en el prólogo el tema de la discapacidad, y en esto es en lo que, más allá de discapacidad, saquemos la palabra si quieren, fíjense que es una cuestión, es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con una condición de salud que los afecta, y las barreras, en esto está lo de las barreras del título, y las barreras debidas a la actitud y el entorno, que el entorno no es solamente el escalón, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Y yo tomé los artículos de la Convención porque me parece que son importantes para tener en cuenta, precisamente porque después les voy a decir, en esto de condiciones e idoneidad, dice que la Convención está planteando que los Estados partes deben, dice, son obligaciones de los Estados que adhieren, la Argentina adhirió, por ende la provincia de Buenos Aires también tiene que responder, adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, se me están durmiendo las chicas, y de otra índole, que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente convención. A ver, deben adoptar medidas legislativas y administrativas para facilitar la continuidad laboral, por ejemplo, de una persona que padezca fibromialgia, si, como decía Analía, si la persona quiere continuar trabajando. Y dice que promover la formación de los profesionales y el personal que trabaja con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la Convención a fin de mejorar la asistencia y los servicios garantizados por esos derechos. Acá retomo. Esto es algo que se habló durante toda la jornada. La falta de capacitación en el diagnóstico, en la patología. El desconocimiento, inclusive en los profesionales que tendrían que tomar intervención. ¿Sí? Porque lo que se habló es que justamente hasta los profesionales que van interviniendo desconocen. Ni hablar los profesionales que son los que te aceptan o no te aceptan
una licencia, ¿sí? Las juntas médicas, ¿sí? Ni hablar de los médicos, como lo dijo Analía, ella desconocía, y si no fuera por un caso particular. Bien, hay cuestiones que hoy por hoy hay que empezar a replantear esto, por eso me parece que es importante que no se genere solamente una legislación que aborde solamente la cuestión de salud. ¿Por qué? Porque esos médicos laborales y esos médicos que están en las juntas médicas no están abordando el tema desde la salud, están abordando el tema desde lo laboral. Y cuando abordan el tema desde lo laboral, se queda fuera. Ojo con eso. ¿Cómo? Bueno, yo menciono porque bueno, el tema es el tema laboral y en definitiva también lleva. Pero se piensa desde ahí. Ojo, no es solamente el abordaje desde la salud, desde lo asistencial. Porque lo asistencial tiene que ver con la respuesta al derecho a la salud y demás. Estamos otros derechos que si no nos van a quedar afuera, como por ejemplo el derecho a la continuidad laboral, el derecho a acceder a un trabajo. Y la necesidad de capacitar a los profesionales que estén en lugares estratégicos, como por ejemplo, con un poder para decir si continúas o no continúas trabajando. Las barreras son estas, todas estas que se estuvieron mencionando a nivel social, el tema de la familia, el tema de, obviamente, de la cuestión urbanística. No es casual lo que decía, los profesores que tienen que subir 2 pisos por escalera para dar la clase, obviamente, si empezáramos a pensar en una estrategia de diseño para todos, que ninguno tuviéramos que utilizar, o todos los ascensores y todas las condiciones estuvieran dadas para facilitar desde lo urbanístico y desde lo arquitectónico, en lo educativo obviamente, que era un poco lo que planteaba Gonzalo, y también en lo laboral. Y en realidad esas barreras aparecen ¿por qué? Por el mismo eje que estuvimos hablando, el miedo a lo desconocido. Desconozco, y si no tengo una cuestión muy puntual, no me informo, no aprendo, no busco, ¿sí? Y cuando digo esto lo digo desde todos. Y yo me focalizo desde los profesionales que tienen que intervenir en las cuestiones de la función que estén cumpliendo. Bueno, la convención también dice, y ese es lo mismo, por eso dije, parece que lo hubiese hecho el Power, lo hubiese hecho mientras estaban dando todos ¿Qué dice la convención? Dice, sensibilizar a la sociedad. ¿Qué se está haciendo acá? Más allá de que hay muchas personas con fibromialgia acá, ¿sí? Hay un montón de otros que no. Sensibilizar a la sociedad, esto que decían, esto de la publicidad, lo que mencionó Dora, cuando empezaron a poner en palabras de famosos las cuestiones de reumatología y demás. Incluso a nivel familiar, lo que ustedes decían hoy, esta necesidad de que nuestros familiares no saben qué es lo que nos pasa y entonces también eso tampoco nos ayuda, y eso es un poco las barreras de las que hablábamos dentro del ámbito familiar. Para que tome mayor conciencia respecto a las personas con discapacidad. Acá lo dice la convención porque es personas con discapacidad. Y yo se los transmito, y esto no es para fibromialgia, para todos. Para una persona que tenga la condición de salud afectada. Porque acá están las personas con padecimiento psíquico, personas con otras patologías, con distintos cuadros que también afectan la vida cotidiana. Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas. Esto que decían, dice, se piensa que uno es vago, que sos lento porque no tenés ganas. Entonces no se ve, es un prejuicio, este es un carpetero, ¿sí? Esta cuestión de estos prejuicios, pero que todo esto y estas prácticas nocivas, una práctica nociva es denegarte una licencia, es una práctica nociva, en realidad yo diría una mala praxis, porque como yo no sé cómo funciona la enfermedad en una persona, y en este caso particular en vos, ¿sí? Tengo que hacer que mientas para pasar por una cuestión psiquiátrica, más allá de que el componente de la depresión puede estar, la ansiedad puede estar, etcétera, etcétera, porque es lógico, porque venís con un padecimiento, ¿sí? Y porque es parte de la sintomatología, yo te hago mentir, redondear, que fue creo que vos lo habías comentado, redondear con todo un cuadro psiquiátrico para que me compense la licencia, para que no me descuenten. Son círculos y en realidad son prácticas nocivas, porque lo que hacen es ocultar,
no me salió la palabra, te agradezco mucho, ¿no? Enmascarar la situación. Entonces, como no queda resaltada que la situación problemática tiene que ver con la fibromialgia, con determinadas características, resalto una, que es la psiquiátrica. La psiquiátrica pega más, es más, y ya está, esta la arreglo. Entonces, al momento de investigar, por ejemplo, las faltas por enfermedades inculpables, no aparece, en lo que es gestión de salud y seguridad en el trabajo, algunos tienen que saberlo, no me aparece registrado que la fibromialgia es este proceso que hizo Analía. Fue al revés, o sea, es lo que yo les estoy diciendo, lo fueron haciendo a partir de diagnósticos específicos por un caso que detonó. Esto ya no tiene que ser un caso que detona. Esto tiene que ya ser pensado y planteado de antemano. Entonces, una práctica nociva es que te manden a sacar una licencia por psiquiatría cuando tenés fibromialgia, que también tiene componentes de cuestiones psiquiátricas, como la depresión, como los trastornos de ansiedad, etcétera, etcétera. Esto es medio pensar en voz alta con ustedes, ¿eh? Claro, porque no queda registrado que es por la fibromialgia. Que la cuestión de la depresión y la ansiedad es un signo más de todos los, o una sintomatología más que puedo tener, o esa consecuencia de haber vivido con el dolor, de que estoy preocupada por el trabajo, porque estoy preocupada en el trabajo, de que no puedo cumplir, de que creen que soy vaga. Y le podemos seguir sumando. Y así la fibromialgia no existe. No existe, es el diagnóstico psiquiátrico. Y esta es carpetera, ¿viste? Porque aparte está medio... Entonces... Por lo tanto, no se capacita ni el que diagnostica ni el que está en la mesa examinadora. A mí me vino una vez, yo cuando estuve en donde estaba, me derivaban de las juntas médicas los casos que había que reubicar. Y en una oportunidad vino una persona con fibromialgia y así como muy asombrada, y yo por adentro quería matar a alguien, me dice, dice, no, dice, porque en la junta me preguntó, el que me atendía me preguntó qué era fibromialgia. Generó una impotencia impresionante. Yo como profesional del otro lado que la estaba escuchando a la persona, dije, primero, te estoy hablando de la administración pública, te estoy hablando de una junta. Si no sabes lo que es, mordete la lengua primero y anda primero a estudiar y después dale una respuesta a esa persona. A ver, y voy a ir a lo más bestia. Yo vengo de las ciencias médicas, digamos, no soy médica, pero soy terapista ocupacional y estoy formada en salud. Lo primero que nos enseñan, y a los médicos, la etimología de la palabra. Así que ya nomás, con fibromialgia, ya más o menos sé de lo que me está hablando. Pero en fin, no. Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad. Esa es otra cuestión. Es esto de empezar a promover estas cuestiones de las capacidades que tienen las personas, en este caso. Y las medidas que a esto incluyen es poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización, eso que habían dicho, fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con discapacidad, promover percepciones positivas y de una mayor conciencia social, promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las personas con discapacidad y sus aportes en relación al lugar de trabajo. En esto de capacidad, lo voy a poner acá porque son acá. Me voy acá porque me adelanto porque ya me cambió la idea de capacidad y idoneidad, porque era de lo que veníamos hablando. Cuando yo hablo de capacidades y idoneidad, al momento de pensar en el trabajo público, en el empleo público, ¿de quién hablo? De la capacidad y de la idoneidad. Del que está siendo seleccionado para el ingreso, o del que me está diciendo si continúo o no continúo. Yo acá estoy diciendo, es el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes o potencialidades de orden físico, mental y social de un individuo que le permiten desempeñarse en un trabajo habitual. Capacidades y idoneidad tienen que tener las personas que van a ingresar a trabajar, pero también el que evalúa a las personas que van a entrar a trabajar. A mí me van a matar.
Reunión de las condiciones necesarias para determinar, ya lo sé que lo están grabando, pero me hago cargo. Como lo digo siempre, yo me hago cargo, a partir de mi experiencia, hablo. Reunión de las condiciones necesarias para desempeñar una función. Si yo voy a ingresar al mundo del trabajo, tengo que saber y ser capaz para desarrollar lo que voy a desarrollar. Eso va para el que va a entrar a trabajar, para el que está trabajando, y el que está trabajando se va a tener que ir ayornando. Entonces, quien determine las capacidades y la idoneidad también se tiene que capacitar para saber cómo evaluar a las personas, en este caso, por ejemplo, una persona que padezca, que presente este diagnóstico. Bueno, acá me salió la maldad. Accesibilidad universal. Cuando hablaba de accesibilidad, y esto lo menciono, la Convención hace definiciones, tiene un articulado donde define cuestiones, así como define la discapacidad, también define lo que es accesibilidad universal, lo que es discriminación, lo que son ajustes razonables. ¿Cómo estoy con el tiempo? Igual eso es mucho. Condición, la accesibilidad, esto lo digo porque esto lo bajo yo a la línea, y hay algunos que son agentes del Estado que saben que lo bajo y se los bajo a rajatabla. Accesibilidad universal, dice condición que deben cumplir los entornos, los procesos, bienes, productos y servicios, los servicios que brinda la administración pública, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Y presupone la estrategia de diseño para todos, esto que les decía, si todo fuera diseñado, y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. En esto de ajustes razonables, esto tiene que ver con la accesibilidad en función de que si yo no accedo, no soy, no estoy, no existo si no accedo. ¿Sí? Si yo no entro acá, ustedes no me ven, no estoy. Si no voy al mundo del trabajo, no tengo el rol activo y participativo que tiene todo adulto en edad laboral. A ver, todos, ¿cuál es el objetivo de 10, uno que lo que quiera es rascarse? Seguro, ¿sí? Pero a ver, ¿cuál es el objetivo de las personas en las distintas edades? Cuando soy chico juego, después voy a la escuela. ¿Para qué voy a la escuela? ¿Para qué? Porque voy a trabajar. Puedo aprender en la escuela, sea en la facultad, sea un oficio, sea lo que sea. ¿Cuál es el objetivo del adulto que va transitando la vida y los años? El trabajo. Salvo, puede decir alguna, no, yo es casarme y que mi marido me mantenga. Estaría genial, qué sé yo, no sé, son decisiones. Pero el adulto, ¿sí? Y ustedes cuando se hablaban de edad, de la edad de aparición y de aparición, de donde aparecen los diagnósticos más fluidos, son todos en edad laboral, estamos hablando de 30, 50, plena edad laboral. Con la dificultad que a esa edad ya te cuesta conseguir trabajo después. Pero bueno, eso es para cualquier persona en ese rango etario, después de los 40 sonamos. Pero además es un desperdicio. Menos mal que yo tengo 35. Con la experiencia que uno lleva. Mentí un poco. Tampoco era para que se hicieran esos comentarios. Perdóname, ¿qué decías? También con el desperdicio un montón de experiencia y el conocimiento que uno llegó a tener. Que se desperdicia, porque en realidad después no le sirve a nadie. La OIT está muy bueno porque la OIT lo que plantea es en función, porque ha hecho unos programas del 2014 al 2017, ellos están todos con esa movida, y entonces plantean que no solamente porque es una cuestión de derechos humanos, sino también cuestiones de desarrollo. Entendiendo al desarrollo de un pueblo en función del desarrollo, obviamente, económico y productivo, ¿sí? ¿Ven? La accesibilidad nos habilita. Es condición para ser, para formarse, para interrelacionarse, para cultivarse, para construir. Y esto que yo les decía, la accesibilidad, desgraciadamente, todavía se sigue pensando, cuando uno habla de la accesibilidad, hablamos de la rampa.
¿Las rampas son necesarias? Seguro. Pero todo lo que tiene que ver con la comunicación, con la información, con el trato, con la comprensión. En esto de comprensión y trato van estas cuestiones que hoy estuvimos planteando, en esto de ponerse en el lugar del otro, ¿sí? En esto de saber qué es lo que le pasa al otro o de saber escucharlo al otro, ¿sí? Bueno, en función de esto, yo les hablo a partir del trabajo, pero igualmente ven que todo lo que es la convención tiene que ver con una transversalidad en todos los órdenes, en cualquier cuestión. Yo porque lo focalicé dentro de lo que es el trabajo, en función de que el trabajo es un acceso al rol social activo, es soporte de derecho, debe ser sostenible, ¿sí? Debo poder sostener mi posibilidad laboral a largo plazo, a tiempo completo, en libertad, en condiciones de equidad con los otros, en condiciones de seguridad, ¿sí? Y en condiciones dignas. Acá tomo otra definición de la Convención que habla de discriminación, que justamente tiene que ver con esto que venimos planteando en esta cuestión de que tengo esta patología. A mí, la verdad, me molesta mucho cuando se habla de la patología en sí misma, porque se deja el ojo, se queda fuera el ser, que es el que la tiene en este momento. Pero a mí, con los años aprendí que me cuesta mucho, por eso no me gusta dar mucho diagnóstico. No la podés dejar de lado, porque si yo no conozco la sintomatología que tiene un diagnóstico en particular, si lo desconozco, voy a actuar, en consecuencia voy a actuar mal. Si yo desconozco qué sintomatología tiene, cuando estoy pensando en el mundo del trabajo, ¿sí?, puedo hacer que la persona realice tareas laborales que lo perjudicarían. Pero acá tomo esto en la definición, porque en eso se escudan cuando te dicen que no podés seguir trabajando. Como tenés esto, no podés porque el trabajo te va a hacer mal. En eso la Convención plantea que por discriminación, por motivos de discapacidad, se entiende cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio de alguno de nuestros derechos. Yo hoy hablo del derecho al trabajo. En condiciones de igualdad con los demás. Esto incluye todas las formas de discriminación y entre ellas la denegación de ajustes razonables. Y ahí quería arrancar, aprovechar esto. Si yo estoy en un lugar de trabajo, voy a dar ejemplos tontos, no son tontos, pero es un ejemplo capaz que es muy simple. Si yo tengo una medicación que consumo a la mañana y a mí, o tengo rigidez matinal, por la cual no puedo llegar a trabajar a las 8 de la mañana, y menos en pleno invierno, porque el frío no me favorece, porque tengo el Raynaud, ¿sí? Yo, desde el lugar de trabajo, tendrían que arbitrarse los medios y un ajuste razonable podría llegar a ser el cambio de horario. Eso es un ajuste razonable y está amparado legalmente por la normativa. Si a mí la medicación me pega de una determinada forma a la mañana y estoy somnoliento y me cuesta arrancar, si los que tienen que evaluar esa continuidad laboral y esas situaciones laborales estuvieran formados, o tendrían la mirada de abrir esto y de poder investigar, estas cuestiones son, como lo hizo Analía, en este caso en particular, estas cuestiones son para tener en cuenta. Y los ajustes razonables, les muestro para que vean, dice, se entenderán modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular. A ver, yo necesito esa modificación horaria a partir de esto y esto que me pasa ahora, que no quiere decir que va a ser eterno. Hoy necesito ese ajuste, por ejemplo, en el horario laboral, no en la cantidad de horas, porque eso sí, no está, digamos,
preservado porque te tendrían que pagar, la remuneración debería ser otra y todo es algo que todavía es muy engorroso, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta, es para una persona en un momento determinado, en un corte particular, que necesita ese ajuste necesario. Y esto, si estuvieran las juntas médicas preparadas, sabrían. Hoy por hoy las juntas médicas lo único que tienen en el speech es tarea liviana para los que pueden tarea liviana, que son docentes y no docentes, porque después en todo el resto de la administración pública no existen las tareas livianas. O vas a trabajar o no vas a trabajar. Acá lo que quería es... Ay, hice otra cosa. Ahora no estabas atento, ¿eh? Ah, te pequé. ¿Qué pasó? Y qué sé yo que toqué. Apagué algo. Ahí está. Ellos no se me duermen y te me dormís vos. No, no es justo. ¿Sigue hablando ahora? Sí, creo que sí, ¿eh? Pasa. Toqué cualquier cosa, mi vida. Es eso lo que hice. Discriminación según la OIT. Fíjense lo que dice la OIT. Dice la discriminación indirecta se refiere